Amigos, muy buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, pues nosotros aquí en compañía de Elvi, ¿Cómo está, Evelyn doctor? Buenas y de noches. Alejandro Hola, Buenas doctor. para llevarles hasta sus hogares nuestro programa Libro de Cielo. Ya sabemos, son las lecturas del libro de los escritos de Luisa Picarreta y vamos a seguir comentando estos escritos, ¿sí? Así que pues, en marcha, sin más preámbulos. Claro que sí, doctor. Elvi, por favor. Claro que sí. Pues ahora nos toca la lectura 11:43 de diciembre 14 de 1912. Quien está en la divina voluntad, abrazando todo, rezando y reparando por todos, toma para sí sola el amor que Dios tiene para todos. Quien está del todo en la divina voluntad, no está sujeto a tentaciones. Esta mañana, mi siempre amable Jesús, al venir me ataba con un hilo de oro diciéndome: Hija mía, no te quiero atar con sogas y cadenas. Con los rebeldes se usan cuerdas y cadenas de hierro, pero con los dóciles, con quienes no quieren otra vida que mi voluntad y no toman otro alimento que mi amor, apenas un hilo se necesita para tenerlos unidos conmigo. Y muchas veces ni siquiera me sirvo de este hilo, pues están tan adentrados en mí que forman una sola cosa conmigo. Es, bueno, como de costumbre, es hermoso lo que está diciendo. O sea, esta unión con Jesús tiene que ser paulatina. Al principio, bueno, tendrá que usar cadenas y cuerdas. ¿Cuáles serían esas cadenas y esas cuerdas? ¿A qué se referirá? se referirá, no creo que sean los sufrimientos, ¿verdad, doctor? No, tú, Ale, Eh, pues me atrevo a decir mandamientos, los mandamientos. sacramentos, Ujú. bueno, Sobre todo los mandamientos, ¿no? Porque si los tomamos así como debe ser, pues el mandamiento es una cuerda que te ata y te ata en donde más te duele. Sí. O sea, se tiene que hacer mucha fuerza para poder estar siguiendo los mandamientos al pie de la letra, ¿no? Claro, sobre todo cuando tenemos pasiones muy arraigadas, ¿no? Así Nos es. cuesta mucho trabajo seguir los mandamientos. Entonces, esos somos los rebeldes en algún tiempo de nuestra vida, en que el hombre todavía a Dios lo tiene un poco alejado de sí, o un mucho alejado de sí. Y conforme se va acercando la persona, esa necesidad de atadura va siendo cada vez menos necesaria, hasta que llega a este punto de decir, bueno, a veces con un hilo. ¿Qué es un hilo comparado con la fuerza de una persona? Nada. Una cadena. Ujú. Pero el punto final es, a veces ni siquiera necesito de este hilo, porque en esa alma, ¿cuál será? La que vive en la La divina que ya no voluntad. necesita nada, Exacto. la que Es vive en la el divina. yugo suave. Así es el yugo suave cuando el alma voluntariamente se entrega a esa fusión con Jesús y que ya no hay forma de poder separarse. Incluso uno de los dones que el alma adquiere cuando se vive en la divina voluntad es la inseparabilidad. O sea, ya no hay forma de que se pueda uno separar de Jesús, ni Jesús se puede separar del alma. ¿Y eso ya es inconscientemente, doctor? ¿Mande? ¿Eso es inconscientemente y también consciente? Bueno, eso ya es la unión total, por lo tanto es 100% consciente. Ok. O sea, es cuando el alma se entrega totalmente a él sin ninguna cortapisa. Entonces es totalmente consciente, libre, voluntario, y es cuando ya no hay forma de que se puedan separar. Y prefiere el alma mejor morir a- pues hacer algo que pueda separarlo de él, ¿no? Como Así es. sería pues algún pecado, una cosa así, una debilidad, ¿no? No, y hay cosas muy curiosas. Yo me acuerdo hace muchos años, cuando comenzábamos con esto, en alguna ocasión alguien nos dijo, bueno, ¿y qué harías si llega Jesús un día y te dice, ¿sabes qué? Quiero que te salgas de mi voluntad.
Y pues lógico, la respuesta más obvia es decir, no, 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 momento, oye, pero ¿por qué quieres que me salga de tu voluntad? Si tú eres el que me la quiere dar, si, en fin, Ujú, esa lucha interior, ¿no? ujú. Y bueno, pues si nos damos cuenta, en ese momento el alma se está saliendo de la divina voluntad porque está usando su propia voluntad. Claro. Ujú. Pero si llega Jesús y me dice, ¿sabes qué? Ya, hasta aquí, Ya. ya no quiero más contigo, pinta tu raya y salte de mi voluntad. Ujú. Y yo le digo, sí, señor, ¿cómo no me salgo inmediatamente? Ya me volví a meter. O sea, no hay forma de que se pueda separar el alma de Jesús o Jesús del alma si el alma siempre está en unidad con la voluntad. Así que me parece Sí, maravilloso, ¿no? claro que sí. Sí. A ver, Bueno, ya termino nada más del hilo, dice, y si lo uso, es casi para entretenerme en torno a ellos. Dice, entonces, mientras Jesús me ataba, yo me he encontrado en el mar interminable de la voluntad de mi dulce Jesús, y por consecuencia en todas las criaturas, e iba extendiéndome en la mente de Jesús, en los ojos de Jesús, en la boca, en el corazón, y así en la mente, en los ojos y en todo lo demás de las criaturas, y hacía todo lo que hacía Jesús. Oh, cómo con Jesús se abraza todo, no queda excluido ninguno. Después Jesús agregado. Quien está en mi voluntad abrazando todo, rezando y reparando por todos, toma en sí sola el amor que tengo por todos. Así que el amor que tengo por todos lo encierra ella sola. Y por cuanto la amo, otro tanto me es querida, otro tanto bella, así que todo deja atrás de ella. Entonces yo, pero yo creo que ujú, también esto es necesario el dar un repaso del porqué, ¿no? ujú, La divina voluntad es infinita. La divina voluntad nos abarca a todos. La divina voluntad es la que se encuentra en todos lados, es la que sostiene todo, es la que conserva todo, porque es el motor, vamos a decirlo de esta manera, de Dios. Por lo tanto, en el momento en el que el alma entra a vivir en unión con esta divina voluntad, todo se hace una unión no solo de voluntad, sino se hace una unión de pensamiento, se hace una unión de sentimientos, se hace una unión en cuanto a presencia, en donde está la divina voluntad, está la criatura. Entonces, si nos fijamos en las palabras que estaban diciendo, Luisa se funde en la vista de Jesús, se funde en los pasos de Jesús, en las obras de Jesús, y se está difundiendo en todo lo que Jesús ha hecho. Y Jesús es el principio de todos los actos de todas las criaturas. Por lo tanto, el hombre, la persona que vive en la divina voluntad, se vuelve el principio de todos los actos de todas las criaturas. Si alguien piensa, ese pensamiento, el impulso para ese pensamiento sale de Jesús. Si tenemos la divina voluntad, ahora podemos decir que concurrimos junto con Jesús a dar inicio al pensamiento de cualquier criatura. Por lo tanto, podemos poner un pensamiento divino en cada criatura. Si la criatura lo toma, qué bueno; si no lo toma, bueno, o sea, ella decide, pero cuando menos ya Dios recibe el pensamiento divino que la criatura que vive en su voluntad puso en cada pensamiento de todos. Y eso se debe a la inmensidad de la divina voluntad. Así que no nos extrañe cuando nos hablan de que viviendo en la divina voluntad abarcamos a todos y a todo. Y sobre todo, también la divina voluntad no hay tiempo. una Entonces eternidad. nos extendemos bueno, en el tiempo, pero más bien nos extendemos en la eternidad.
Y entonces el alma está actuando en ese plano de la divina voluntad y es el alma que está junto con Dios desde siempre y hasta siempre. Así que ya no hay forma de poderse separar. O sea que es algo que es inmenso y que necesitamos entender el por qué cuando nos hablan de vivir en la divina voluntad, nos hablan de ese difundirnos en todo y en todos. Pero aunque suceda todo eso, la persona no siente nada. ¿No? O sea, sabemos que se está llevando a cabo, ¿no? Pero sentirlo, cuando menos al principio, la mayor parte del tiempo no. Sin embargo, Jesús le dice a Luisa en 2 o 3 ocasiones que el alma que vive en su voluntad llegará a sentir a lo vivo el obrar de su voluntad en ella. En otra ocasión le dice, tocarán con la mano el obrar de mi voluntad en ellos. ¿Qué querrá decir eso? O Pues que sea, ya ¿a qué se Jesús refiere? ya es el que está obrando ahí completamente, ¿no? Sí, pues nada más el que lo siente lo puede saber, yo creo, ¿no? Claro, Porque pero aparte, ¿cómo se podría explicar eso? yo creo que lo podríamos como imaginar, ¿no? Tocarán con la mano, sentirán a lo vivo el obrar de mi voluntad en ellos. La divina voluntad está obrando ahorita no sé, en Moisés, haciéndolo hacer sus prodigios. De repente el alma, de alguna manera, no sé cuál, de alguna manera, si se pone en el punto de Moisés, sentirá en ella, o sea, ese obrar de la divina voluntad de Moisés, pero como si fuera ella, la criatura, la que está motivando aquel acto, ¿no? Un ejemplo también que pongo es, por ejemplo, el ejemplo de la hemorroísa. El ejemplo de la hemorroísa, o sea, nos sirve para muchas cosas, pero aquí es también muy útil. Llega esta mujer a escondidas en medio de una multitud que está apretujando a Jesús, o sea, que lo tiene totalmente rodeado y toca su manto. Y en ese momento Jesús siente en él que una fuerza de un milagro de curación sale de él. ¿Por qué? Porque dentro de toda aquella multitud que lo está tocando, apretujando, hay una que con la fe llega y lo toca para obtener aquel milagro. Y entonces Jesús siente que sale de él. ¿Qué sintió? No sé, sintió que salió aquella fuerza. Probablemente sea lo mismo, ¿eh? Que de repente sintamos en nuestro interior que algo sale hacia afuera y se pone en todas las criaturas para amar a Dios. Sentirá que está obrando junto con Jesús, que está concurriendo junto con Él, no sé, en su predicación, en su vida familiar, en su vida laboral, en cualquier lado. Bueno, yo pienso. Claro, y ya es algo Esperemos que, sentir. ya es algo que la criatura que quiera vivir en la divina voluntad es algo que ya tiene que estar con esos actos incesantes, ¿no? Así es. En todas las épocas pasadas, presentes y futuras, para poder llegar a hacerlo vida, ¿no? Y tiene que estar consciente de eso, ¿no? De hacerlo vida. Tiene que estar consciente de que está obrando en ese plano de la eternidad. Totalmente de acuerdo. Estar consciente de lo que está haciendo, no sé, yo pienso que no. O sea, pienso que puede ser que cuando nos centremos, nuestro pensamiento se centre en un acto que estamos haciendo, podamos tener en mente que ese acto se está difundiendo en todos. Que si estoy caminando, mi paso se difunde en los pasos de toda la humanidad. Pero tener consciente todo al mismo tiempo para la criatura. No, sino que no es al posible. principio de estar consciente no consciente, sino
saber que el alma tiene que estar haciendo esos actos para llegarlos a hacer vida, ¿no? Así es. Y que todo es para honor, gloria y amor a Dios, ¿no? Para Así su gloria también en eso pedir incesantemente que se extienda su reino, que es algo que Jesús quiere que estemos pidiendo constantemente, Su ¿no? reino. Su reino. Y aquellas palabras de Jesús, que el alma que vive en su voluntad parece que no hace nada, pero lo hace todo, porque obra lo divino. Yo pienso que podríamos aplicarlas también a esto. El alma que vive en su voluntad parece que no está consciente de todo, pero lo hace todo. O sea, aunque no se esté consciente, porque la que lo hace es la divina voluntad. No es uno, ¿no? Ujú. Y uno concurre junto con la divina voluntad, y la divina voluntad es la que nos lleva a estar con ella haciendo lo que ella hace. Ujú. Así que bueno, pues para tener una idea más clara de lo que estamos oyendo, ¿no? Claro, En la lectura. así es. Dice, entonces yo, habiendo leído que quien no es tentado no es agradable a Dios, y pareciéndome que desde hace mucho tiempo no sé qué sea tentación, se lo he dicho a Jesús y él me ha dicho, Hija mía, quien está del todo en mi voluntad no está sujeto a tentaciones, porque el demonio no tiene el poder de entrar en mi voluntad. Y no solo esto, sino que el demonio mismo no quiere entrar, porque mi voluntad es luz. Y el alma, ante esta luz, conocería muy bien sus astucias. Por lo tanto, se burlaría del enemigo, el cual no tolera estas burlas y le son más terribles que el mismo infierno, y con todas sus fuerzas las rehuye. Prueba a salir de mi voluntad y verás cuántos enemigos te lloverán encima. Quien esté en mi voluntad lleva siempre en alto la bandera de la victoria, y de los enemigos ninguno osa hacer frente a esta bandera inexpugnable. ujú, Esto es también muy importante, porque nos va a aclarar muchos puntos, muchos pasajes, tanto de los escritos de Luisa como de los pasajes bíblicos, y nos va a aclarar mucho también de nuestra propia vida y de la vida de las criaturas que vivan en la divina voluntad. El alma que vive en la divina voluntad, que ya la tiene como vida, el demonio no tiene la capacidad de poder llegar a tentar. O sea, no las hay forma, tentaciones ya no existen ahí. ya no existen porque el demonio no se puede acercar. O sea, hay una barrera totalmente inexpugnable para él, que es la vida divina, y que él no la puede cruzar. Entonces esto nos da muchísimos tips. Primero, Jesús fue tentado, sí y no. Sí y no. Sí, sí, porque Jesús toma nuestra vida y se la pone, y la vida que él está viviendo, la vida que él está llevando a cabo en este mundo, es la nuestra. Él se somete a tenerlo, todo lo que nosotros tenemos, y tiene que pasar por todo lo que nosotros pasamos. Por lo tanto, las tentaciones en el desierto son el demonio tentando a nuestra humanidad en Jesús. Por eso es que Jesús recibe, acepta esa tentación para, primero, vencerla en él, enseñarnos el modo como se vence, ¿sí? Pero no es a Jesús en el sentido de su persona, sino es a nosotros en él. Primera cosa. Ujú. Segundo, Adán, ¿por qué no se le acercó el demonio a Adán? Sí, por la vida divina. Por la vida divina. ¿Por qué se le acercó el demonio a Eva? Porque no Porque tiene la vida ella divina. Porque no vivía en la divina voluntad. Si Eva hubiera vivido en la divina voluntad, o sea, el demonio tampoco se le hubiera podido acercar a Eva. Esto es una prueba indirecta más para afirmar que Eva no vivía en este ambiente. A nosotros,
O sea, ya en nuestra vida, mientras nosotros sigamos teniendo tentaciones, es seguro que la vida de la divina voluntad todavía no está. O sea que este sería como un foquito, un indicio, un indicador de que la divina voluntad todavía no es vida totalmente en nosotros, ¿no? Y Así cuando que, volteamos a ver a la tierra también, ¿no? Algo que nos llame la atención, claro, ¿no? o sea, Todavía no estamos todo totalmente son inmersos. tentaciones. O sea, si nosotros fuimos creados para vivir esta vida divina, esta vida de cielo, todo lo que el mundo ofrece sin Dios, por favor, esto que se entienda, sin Dios, no es que el mundo sea malo, el mundo no puede ser malo, puesto que fue creado por Dios. Y Dios no crea cosas malas. Pero el hombre ha cambiado a Dios por los bienes materiales. Ha cambiado la vida espiritual por la vida material, los gozos espirituales por los gozos materiales. Entonces, cuando nosotros nos fijamos en el mundo y somos atraídos por el mundo, lo que está pasando es que es nuestra propia voluntad la que se siente atraída, no es la voluntad divina. En fin, pero por eso es que me detengo en este pedazo, porque es importante entender que el demonio no tiene capacidad de poder entrar a tentar a un alma que vive en la divina voluntad. Así que bueno, pues es como ese indicio de que no es todavía vida en la divina voluntad la que tenemos mientras sigamos teniendo tentaciones en Muy bien. ¿sí? Bueno, seguimos con la siguiente lectura, que es la 1144 de diciembre 20 de 1912. Nada más, es que de lo que leímos hace un rato dice Luisa que habiendo leído que quien no es tentado no es agradable a Dios, entonces también hay ese riesgo de que uno no tenga tentaciones, pero por el lado contrario, que se... No, pero es que ahí dice que ha leído. Y bueno, es cierto, o sea, dentro de la santidad humana, No dentro de la divinidad, sino dentro de la santidad dentro de humana. la santidad humana, la tentación es como el sparring, perdón por la comparación, pero ¿qué es un sparring? Él te ayuda a que uno se entrene bien. Ah, Así ay, es. doctor, es que De voz. Perdón por sí, Elvi, no, pero no, perdón, pero no estoy muy enterada del box. o sea, es la persona con la cual uno entrena, el boxeador entrena Ok. y le sirve para estar en forma. Entonces, la tentación es una manera de estar en forma en las virtudes. De hacer las virtudes. Por eso es que Luisa oye esto y lo toma como para ella también, de que si no es tentada, pues no hay forma. Y entonces Jesús le contesta todo lo que hemos comentado. Exacto. Así que... Sí, me imagino que esa gente que no es tentada es porque ya vive totalmente en pecado, ¿no? Bueno, también, ya su vida ya no hay tentaciones, ya es pecado. Sí, así se podría diferenciar, ¿no? Así es. Digo, para no engañarnos en algún momento que no tengamos tentaciones y decir, ya estoy muy bien, ¿no? A lo mejor está uno mal. No, y tienes toda la razón. Yo recuerdo, ustedes me darán la razón, hace algunos años, o muchos años, cuando salía una revista donde hubiera pues, figuras o escenas o personas, pues, ¿cómo diríamos? En actitudes o en vestimenta provocativa. Era lo que se llamaba pornografía. Y todo el mundo estaba atento a eso, ¿no? O sea, llegaba uno a la peluquería Sí. y pedía uno, el peluquero llegaba y decía, oiga, ¿no quiere esta revista? Y pues sí, a verla. ¿Por qué? Porque no estaba dentro de uno.
No estaba dentro de uno y entonces le llama la atención. En la actualidad, la gente presume de que, por ejemplo, sus hijos, no, a mis hijos eso ya no les llama la atención. Qué terrible, porque eso quiere decir que ya lo tienen en su interior, ya lo tienen como vida. Sí. Ya no les llama la atención, pues no, ya no les llama, porque ya lo viven, lo tienen, Lo es experimentan. parte de su propia Lo vendían en naturaleza. los puestos de periódicos, Así todo, es. en Entonces, internet. este es un ejemplo de cómo hemos tergiversado totalmente todos los valores de nuestra vida actual. Ahora pensamos que eso es progreso. Perdón, pero eso es un retroceso tremendo. Sí. Porque ahora ya lo tienen como propio. Ahora hemos perdido la capacidad de admiración. Ya nada nos llama la atención. Este mundo tan cambiante, que cambia día con día, día con día, día con día, es un mundo en donde ya todo es nuevo, ya no estamos sujetos a acostumbrarnos a algo para después sorprendernos por algo nuevo, sino cambia, cambia, Es muy cambia, rápido cambia. todo el cambio. Lógico, nuestros jóvenes actuales ya no tienen esa capacidad de admiración y por lo tanto lo único que están pensando es en lo nuevo que vendrá. Ya no es en gozar lo actual, sino en lo nuevo que vendrá. Y esa es una de las tantas razones de que lo espiritual no les sorprende, porque no es tecnología. Lo espiritual no tiene un stand-by, lo espiritual no tiene un wifi, ¿sí? Lo espiritual no tiene nada de esto, pero hemos hecho productos humanos, perdón por la palabra, productos humanos, que son más tecnología que humanidad. Y luego también lo espiritual, ven cadenas en lo espiritual y no ven las cadenas a las que se atan en la tecnología. Así es. Así es. En fin. Sí, ya no le llama la atención. Bueno, seguimos. Pero son más fuertes las de la tecnología. Uh-huh. Sí, porque lo espiritual ya se les hace muy aburrido a los jóvenes. Es algo que ya pasó de moda, ya no es actual, ¿no? Desgraciadamente. Yo pienso que sí, eso es una verdad, pero es una verdad que está un poquito manejada, así medio raro, porque nos hablan de una espiritualidad tremendamente distorsionada también. Nos hablan de una espiritualidad donde ya no refulge el amor, la amistad, la verdad, lo absoluto en los bienes. Y ahora se ha dado mucho hincapié a la libertad. Sí. ¿Sí? Entre comillas. Mal encaminada, ¿no? Entre comillas, porque lo que ellos llaman libertad, porque no es sí, libertad. porque sienten que lo espiritual les va a quitar libertad. Así es. Y al revés, ahí es donde encontrarían la libertad, claro. que le quita lo no espiritual. Lo no espiritual. Así es. Porque todo lo que nos atemos, todo lo que hagamos desde nuestro punto de vista como libertad, como esto es lo que yo quiero hacer, perdón, pero eso no es libertad, eso es esclavitud. Yo quisiera retar a quien sea a que se aleje de las cosas donde está ejerciendo su disque libertad, que se aleje de cosas tan sencillas como el cigarro, que se aleje de cosas como el alcohol, que se aleje de cosas como la droga, que se aleje de cosas como los grupos, las bandas, las pandillas, que se aleje del sexo, a ver si realmente son o no son libres, ¿no? O sea, eso no funge. Y otro problema que tenemos, que ahora pensamos, ya distorsionamos la palabra verdad. Ahora todo el mundo dice, no, es que cada quien tiene su propia verdad. Perdón, pero eso es total una mentira. y absoluta, no sé qué. La palabra mentira me parece muy corta para esto.
La verdad es absoluto. Ujú. Todo lo que no esté, no puede haber dos verdades, porque dos verdades se excluirían a sí mismas, porque una verdad no tiene lo que tiene la otra, por lo tanto no es verdad. La verdad es absoluta y no hay más que una sola verdad. Y esto, la verdad es Jesús. Él mismo se define, yo soy el camino, la verdad y la vida. El problema es que hemos visto a Jesús como una entidad, como una persona que viene a este mundo a pasarse unos años escondido, o sea, bueno, bastantes años escondido, que no sabemos de él, y luego viene a aparecer como un predicador que predica cosas que van un poco en contra del mundo en donde él se desarrolla, y al final que todos lo van en su contra, lo matan y listo. Perdón, pero ese no es Jesús. Ese no es Jesús. No es el Nazareno, no es el hombre de allá de Israel, no es el hombre que tenía unas ideas. No, Jesús es la verdad. Nada más que para entender a Jesús hay que empezar primero a entender que la verdad es una. Y una vez entendido que la verdad es una, vamos a buscarla, vamos a comprometernos a buscar la verdad. Y esa verdad no se descubre en la tecnología, no se descubre en la ciencia, se descubre quizá a través de la filosofía. Los grandes filósofos llegaron a un concepto de la verdad que es muy certero, pero sobre todo con la teología. Y ahí es donde decimos, ay, no, yo con esas cosas no. Y desgraciadamente la teología se ha también deformado porque se usan términos, palabras, conceptos que son muy complicados y que la mayor parte de las personas no tiene acceso a eso. Así que yo les diría, es mi punto de vista, esto que estamos oyendo es tan simple, o sea, Sí, porque el lenguaje es muy sencillo. muy sencillo, y los conceptos son muy sencillos, muy sencillos. Y la única cosa es que por lo mismo sencillo, ya no nos llama la atención. Y nos llama la atención el mundo porque el mundo es muy, muy complejo. Jesús le da un ejemplo a Luisa que me parece magnífico, porque dice que es como ir a un museo. O sea, entran al museo y en vez de estarse fijando en las cosas del museo, hay ventanas y hay puertas. La persona se empieza a asomar por las ventanas. Y como lo de afuera es lo que nos pertenece por naturaleza, y lo de adentro es lo que nos quieren dar como riqueza espiritual, nos dejamos atraer más por lo que me llama la atención, hasta que dice, por fin llegan a salirse de este lugar. Claro, ¿sí? Bueno, eso ya se ve en cualquier mesa familiar. Todos están con su teléfono, pero están afuera, están viendo por la ventana de afuera, Así en lugar de estar Adentro. de estar adentro. Así es. En fin, entonces yo creo que estas verdades que nos plantea Jesús a través de Luisa son una invitación a un regreso a lo natural, a lo sencillo, pero que es en donde vamos a encontrar esta tranquilidad y esta paz que tanto Y la necesitamos. verdadera libertad. Y que es la verdadera libertad. A ver, sí. Pues bueno, empezamos, es el 1144 de diciembre 20 de 1912. Dice, por cuanta más sustancia de divina voluntad contiene el alma, tanto más amor produce. Estos días pasados parecía que mi siempre amable Jesús tenía ganas de hablar de su santo querer. Venía, decía dos palabras y huía. Recuerdo que en una ocasión me dijo, hija mía, con quien hace mi voluntad, me siento como en deber de darle mis virtudes, mi belleza, mi fortaleza, en una palabra, todo lo que yo soy. Y si no se lo diera,
me lo negaría a mí mismo. En otra ocasión, leyendo acerca de lo terrible del juicio y quedando muy entristecida, mi dulce Jesús me dijo, Hija mía, ¿por qué quieres entristecerme? y yo, no intento entristecerte a ti, sino a mí. Y él, Ah, no lo quieres comprender, que los disgustos, las tristezas y cualquier cosa que pudiera sufrir quien hace mi voluntad recaen sobre mí y las siento como propias. Y puedo decir a quien hace mi voluntad, las leyes no son para ti no hay juicios. Y si quisiera juzgarla, sería como uno que quisiera ir contra sí mismo. Es más, quien hace mi voluntad, en vez de ser juzgada, entra en el derecho de juzgar a los demás. despu- Bueno, en vez de ser juzgada, entra en el derecho de juzgar a los demás. Yo recuerdo que, por ejemplo, los apóstoles, Jesús les dice que ellos se sentarán en 12 tronos y juzgarán a las tribus de Israel, ¿se acuerdan? Ahora, aquí es un poquito más allá de eso, porque aquí, estando junto con la divina voluntad, estando unido a la divina voluntad, se concurre en todo lo que ella hace. Y ella es la que se va a encargar de juzgar a todos los demás, a toda la humanidad, ¿no? Por lo tanto, de alguna manera, la criatura participa de esto. Así que es enorme esta prerrogativa. Para mí que fue nos está fuerte dando. cuando escuché esto. En vez de ser juzgada, entra en el derecho de juzgar a los demás. Sí. Pero un juzgar, por favor que se entienda, no es juzgar a lo humano, porque somos muy dados a también a darle Señalar. a falsificar los sentidos, ¿no? Ujú. Entonces yo me creo con derecho de juzgarte a ti, el decir, no, Elvi, o juzgar a Alejandro, o juzgar a otros. No, no es eso. Sino está hablando del derecho de juzgar, pero el juicio que Dios hará de cada uno de nosotros. Y ese juicio no es un juicio destructivo, ni un juicio malintencionado, sino es un juicio que está guiado por la justicia, que la justicia es darle a cada quien lo que cada quien merece. Así que es otra cosa diferente, no es el juicio que nosotros pensamos. Ese derecho de juzgar es porque Jesús está obrando en la criatura, ¿no? Así es. Y en esa forma, como usted dice, es el juicio, es la balanza. Y reparar por las otras personas. Y reparar por las otras personas también. Después ha agregado, La buena voluntad del alma en hacer el bien es una potencia sobre mi corazón, y esta potencia me maneja tanto que me obliga a darle lo que quiere. después estaba pensando Me obliga a darle lo que a quiere. darle lo que quiere. Ujú. O sea, no entiéndase que no es en la parte material, De la parte porque humana y en la parte material estaría obrando la voluntad humana, Ujú. sino en cuanto a la parte espiritual, cuando el alma ya está fundida con la divina voluntad, el alma no puede querer otra cosa más que lo que quiere Dios. Y lo que quiere Dios, Él mismo se lo da porque no podría negarse nada a sí mismo. Pero eso que está pidiendo sale del alma. Ujú. Por lo tanto, se lo está cumpliendo al alma o a Él en el alma. Exacto, a él en el alma, ¿no? Así Ujú. es, sí. Dice, después estaba pensando en qué le gustará más al bendito Jesús, el amor o su voluntad. Y Jesús, Hija mía, sobre todo, debe tener la primacía mi querer. Mira un poco tú misma. Tienes un cuerpo, un alma, estás compuesto de inteligencia, de carne, de huesos, de nervios, pero no eres de frío mármol. Contienes también un calor, así que el alma, la inteligencia, el cuerpo, la carne, los huesos, los nervios, deben ser mi voluntad. Y el calor que contiene, el amor,
Mira la llama, el fuego. La llama, el fuego, debe ser mi voluntad, y el calor que produce la llama y el fuego, el amor. Así que en todas las cosas, la sustancia debe ser mi voluntad. Los efectos, el amor. El uno y la otra están tan conectados juntos que no puede estar el uno sin la otra. Así que cuanta más sustancia de mi voluntad el alma contiene, más amor produce. Qué hermoso. Ujú. O sea, es una cuestión muy lógica, ¿no? Jesús dice que el amor es hijo de su voluntad. ¿Por qué? Porque en Dios el amor es darse, o sea, darse, y el movimiento de Dios, lo que la divina voluntad provoca, es un movimiento de Dios dándose, ¿sí? Entonces, cada vez que la voluntad se mueve, Dios se da en alguna forma a toda la humanidad, y ese darse es el amor. Ahora, esto me lleva a otro punto que es, quizás no lo dice aquí, pero que es importante. Cuando un alma vive en la divina voluntad, todo en ella debe ser amor. ¿Pero qué quiere decir amor? Darse, Darse. darse. Darse a Dios y darse al prójimo, que eso es lo que Dios hizo. Dios se da, o sea, se da a sí mismo y se da a la criatura. Ahora, la criatura, en un momento dado, cuando la divina voluntad rija, esté funcionando en ella como vida, esa criatura, todos sus movimientos van a ser encaminados a darse. Y ese darse es el amor. Por lo tanto, el alma que vive en la divina voluntad, todos sus actos estarán sellados, estarán envueltos por el amor, que es un darse continuamente. Se acabaron las envidias, se acabaron todos los rencores, se acabaron todas las discordias, se acabó todo, porque en ese momento el alma se da totalmente a los demás. Esto es el cielo en la tierra, ¿sí? Esto es el cielo en la tierra. Así que este es otro punto más para saber si, tener una idea de si vivimos o no vivimos en la divina voluntad. En la medida que yo me dé a los demás, en la medida que yo exprese, manifieste ese amor a los demás, con mi acogida a los demás, en ese momento puedo estar pensando que vivo en la divina voluntad. Si siento cierto, ¿cómo diríamos? Reserva, rechazo, cierta, así, no quererme acercar, no querer compartir, no querer pertenecerle a alguien, en definitiva, estoy actuando desde la voluntad humana. Claro. Así que estos pequeños pasajes nos van dando tips que aunque no son exactamente lo que está diciendo, pero que nos sirven para ir ampliando nuestro concepto de vida en la divina voluntad. Y como usted dice, Jesús, que es el amor, pues que cuando está actuando en el alma, pues lógicamente que ahí está la divina voluntad y tiene que ser todo amor, ¿no? Más amor produce. Más amor. Ujú. Bueno, seguimos con la siguiente lectura, que es la 1145 de enero 22 de 1913. Las tres pasiones de Jesús. Estaba pensando en la pasión de mi siempre amable Jesús, especialmente en lo que sufrió en el huerto. Entonces me he encontrado toda sumergida en Jesús y Él me ha dicho, Hija mía, mi primera pasión fue el amor, porque el hombre al pecar, el primer paso que da en el mal es la falta de amor. Por lo tanto, faltando el amor, se precipita en la culpa. Por eso, el amor para rehacerse en mí de esta falta de amor de las criaturas, me hizo sufrir más que todos. Casi me trituró más que bajo una prensa. Me dio tantas muertes por cuantas criaturas reciben la vida. El segundo. O sea, la primera pasión, esto es algo que también a veces cuando empezamos a
entrar en el terreno de la divina voluntad, como que no lo entendemos bien. Jesús, estamos acostumbrados a ver su pasión en Y solo cuanto una, a la que pensamos nosotros. la parte final de su vida, el último día de su vida, en que lo capturan, lo maltratan, lo azotan, lo coronan de espinas, hasta que por fin muere y lo sepultan. No, esto definitivamente no es tan sencillo. El hombre, al pecar, el primer paso que el hombre da al pecar es faltar al amor a Dios. O sea, ese primer paso tiene que ser reparado, porque Jesús tiene que venir a este mundo no solo a conseguir el perdón, sino a rehacer al hombre, a volverlo a poner en el punto en donde fue creado. Por lo tanto, el hombre, con faltar al amor de Dios, está faltando a su deber, está dejando una deuda con Dios y está dando pie a una falta de la vida, de la gracia en él, y por lo tanto está muerto la gracia. Y si está muerto la gracia, no puede en ninguna manera esperar llegar al cielo. Jesús tiene que venir y tiene que pagar cada acto que no fue hecho con esa finalidad del amor a Dios. Tiene que vivirlo en él y tiene que rehacer esos actos. Y esto empieza en el mismo instante en que el Verbo Eterno se encarna. Jesús le dice a Luisa que en el momento de encarnarse, Él se encarna, pero nos asume a todos nosotros. En ese momento de encarnarse, nos toma, nos pone en Él dentro de su humanidad y empieza a sufrir esta pasión, que es la pasión del amor. ¿Qué tipo de pasión, qué tipo de sufrimiento? Si el hombre con no estar dirigido hacia el amor a Dios, lo que está haciendo es dándole una muerte a la vida divina en él, Jesús tiene que pagar con una vida cada vez que el hombre actúa sin la unión con la divina voluntad. Por lo tanto, Jesús tiene que sentir en él una muerte a la parte divina y hacer con su voluntad humana unida a la voluntad divina el acto contrario para rehacer al hombre. Así que en el momento mismo de que el hombre actúa sin la unión, en ese momento Jesús está sintiendo en él en una muerte a lo divino. Está sintiendo que no es Dios. Pues No sí, se sé me dio si se tantas entiende muertes esto. por cuantas... No, pues se me muestra. Debe ser. Muchísimas muertes, ¿no? Porque se me dio tantas muertes por cuantas las criaturas reciben la vida. O sea, pues está muriendo por cada una de las criaturas. Y por cada acto Y por cada acto que está fuera de la separado voluntad. de él. Por lo tanto, es tremendo. Sí. Tremenda esta pasión. Y esta se la infringe el mismo amor divino. Ningún hombre hubiera sido capaz de poder ni saber la cantidad de sufrimiento, ni saber la cantidad de actos que se necesitaban reparar. Por lo tanto, tiene que ser el mismo amor divino quien se lo esté infringiendo. Y no hay verdugo más, ¿cómo diríamos? Más cruento, más cruel, no cruel, porque no es, sino más exacto que el amor divino, porque el amor divino quiere rehacernos al 100%. No puede omitir un solo acto de ninguna criatura, porque entonces esa criatura no quedaría en la posibilidad de poder ser restituida al punto de Dios. Terrible pasión. Sí, terrible pasión, así es. A ver, luego Segundo paso. Dice, el segundo paso que sucede en la culpa es defraudar la gloria de Dios. Y el Padre, para rehacerse de la gloria quitada por las criaturas, me hizo sufrir la pasión del pecado. Esto es, que cada culpa me daba una pasión especial. Si la pasión fue una, el pecado, en cambio, me dio tantas pasiones por cuantas culpas se cometerán hasta el fin del mundo. Y así
se rehízo la gloria del Padre. O sea, la segunda pasión. Ujú. Es El la pecado. pasión del pecado, la pasión, la culpa, merece, tiene que tener una pena. Y esa pena es la que tiene que sufrir Jesús por nosotros, para que sea perdonada, vamos a decirlo de esta manera. Ya se restituyó la falta del amor, pero ahora falta la gloria del La gloria Padre, del Padre. restituirle la gloria al Padre. Y esa es la pasión del pecado, que también tiene que ser aplicada por la misma divinidad, por el amor divino, por las mismas causas que dijimos hace un momento. O sea, no puede omitir ninguna pena y no puede omitir ningún acto, cosa que humanamente hubiera sido imposible hacerlo y aplicarlo. Y es y si cuantas culpas se cometerán hasta el fin del mundo. Así es. Y Para rehacer la gloria del Padre, ¿no? Que es lo que Sí. hacemos en cada reparación. Rehacer su gloria, ¿no? Para amor, honor y gloria de Él. ¿No? Así es, nosotros nos podemos unir a esos actos de Jesús, pero Jesús para rehacerlos tiene que sufrirlos Él. y ahora me vino una pregunta rara. Una pregunta rara. O sea, si él ya pagó por lo que todavía no sucede, ahora tiene que suceder. ¿O no? Pues lo que pasa se que para Él es un puede, eterno presente, ¿no? por eso se Ujú. puede poner desde ese punto de vista, pero es un punto de vista muy controversial, Sí. porque entonces estaríamos diciendo que como ya pagó, Estamos o sea, predestinados. tiene que suceder y ahora el pecado es necesario. Sí. No, Sí. o sea, sucede en la pasión de Jesús, el sufrimiento de Jesús, sucede porque eso va a suceder. Ujú. O sea, no al revés, ¿no? Ujú. No es una Lo que va a suceder, predestinación ujú, claro. la nuestra de decir, bueno, Jesús ya sufrió X sufrimiento por tu pecado, tu mal pensamiento de mañana. Ujú. Entonces yo digo, ah, caray, tengo que pensar mal el día de mañana. Y Ujú. entonces estaríamos obrando en la voluntad de Dios y seríamos santos pecando. Sí, pues ya se complica todo. Y eso no No, es, no. no Es porque Él lo está absurdo. viendo, ¿no? Él Es lo un está viendo. absurdo. Claro. Ujú. Claro. No, es por esa omnividencia de Dios. Él sabe la respuesta del hombre y sabe cuántos pecados tiene que reparar. Y eso es lo que hace. Lo malo, y lo confieso, es que esto nos queda muy oscuro en cómo es posible que Dios sepa lo que yo voy a hacer el día de mañana si mi libertad, si mi voluntad libre no está predeterminada para hacer nada, sino lo que ella quiera. ¿Cómo Dios sabe que lo voy a hacer bien o mal? Es una prerrogativa de Dios, ¿no? Sí, pues por eso Algún es día lo Dios. sabremos. Algún día lo sabremos. El tercer efecto que produce la culpa es la debilidad en el hombre. Y por eso quise sufrir la pasión por manos de los judíos. Esta es mi tercera pasión, para rehacer al hombre de la fuerza perdida. Así que, con la pasión del amor, se rehizo y se puso en justo nivel el amor. Con la pasión del pecado se rehizo y se puso a nivel la gloria del Padre. Con la pasión de los judíos se puso a nivel y se rehizo la fuerza de las criaturas. Todo esto lo sufrí en el huerto. Fue tal y tanto el sufrimiento, las muertes que sufrí, los espasmos atroces, que habría muerto de verdad si la voluntad del Padre hubiera llegado a que yo muriera. Después, No, creo que yo después continué meditando cuando mi amable Jesús fue arrojado por los enemigos al torrente Cedrón. El bendito Jesús se hacía ver en un aspecto que movía piedad, todo bañado con aquellas aguas puercas, y me ha dicho: hija mía,
Al crear el alma, la vestí de un manto de luz y de belleza. El pecado quita este manto de luz y de belleza y la cubre con un manto de tinieblas y de fealdad, volviéndola repugnante y nauseante. Y yo, para quitar este manto tan nauseabundo que el pecado pone al alma, permití que los judíos me arrojaran en este torrente, donde quedé como recubierto dentro y fuera de mí, porque estas aguas pútridas me entraron hasta en las orejas, en las narices, en la boca, tanto que los judíos tenían asco de tocarme. Ah, cuánto me costó el amor de las criaturas, hasta volverme nauseabundo a mí mismo. Qué terrible, ¿verdad? Esto es algo Sí. que realmente es terrible en dos aspectos. Terrible en lo que Jesús tiene que sufrir, ¿no? Ujú. Imaginémonos, el torrente Cedrón Sí. era pues, el canal del desagüe, ¿sí? Así que bueno, nos podemos imaginar ya qué es eso. Pero terrible también en el sentido de que para reparar la podredumbre que somos nosotros, la podredumbre que está en nuestro interior, Él tiene que tomar esta figura para reparar aquello. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Es que Que estamos somos un torrente Cedrón en sino nuestro que interior. Que todo lo que somos en dentro de nosotros no es más que eso, podredumbre. Y así que no nos admiremos tanto del que lo hayan arrojado. Vamos a admirarnos de por qué lo arrojaron. Lo arrojaron porque somos un torrente Cedrón. Porque estamos llenos de esa inmundicia y aquí se aplican perfectamente y entendemos perfectamente las palabras de Jesús, sepulcros blanqueados, donde el exterior está muy arreglado, muy bonito, muy bien vestido, muy alineado, muy bien peinadito, en fin, pero en el interior hay corrupción total. Así que bueno, es tremendo esta Sí. narración que nos está haciendo, ¿no? así es, tremenda. Y bueno, pues, ¿no? Y compara también esto cuando la gente comulgamos sin confesar, El pecado. El pecado, Exacto. así es. que como entra él en otro torrente Cedrón, Cedrón. Qué terrible, ¿eh? Qué terrible. Ujú. así Por eso es. es que la reparación constante es tan necesaria. Hombre, mi bonita. Y bueno, pues Ujú. este es el punto, o sea, ojalá que en vez de pues simplemente llamarnos la atención y decir qué bonito, o sea, reflexionemos un poco, sobre todo reflexionemos en lo que somos. Jesús sufrió a lo indecible, pero sufrió por amor y sufrió con un gusto enorme para que nosotros podamos de alguna manera reparar, podamos rehacer nuestra vida gracias a lo que Él hizo. No lo dejemos inútil, no dejemos todo el sufrimiento de Jesús, todo esto no lo dejemos allá y nosotros nos quedemos en lo que somos. Tratemos por todos los medios, primero de entender qué es esto, entender qué le pasó a Jesús, qué sufrió Jesús, quién es Jesús. Y sabiendo todo esto, voy a saber quién soy yo. Y entonces en ese momento es cuando probablemente podamos empezar ese camino de regeneración nuestra, que lo vamos a hacer junto con Él. Así que amigos, pues queda totalmente abierto, es una invitación, la misma invitación que Jesús le hizo a Luisa. Adéntrate en los sufrimientos de mi pasión, adéntrate en la meditación de mi pasión, porque eso te va a hacer un bien enorme, enorme, porque vas a entender quién soy yo, vas a entender que sufrí, por qué lo sufrí, y eso te va a llevar a entenderte a ti mismo, quién eres tú, y te dará el valor suficiente para aceptar cualquier sufrimiento que mi amor por tu bien te quiere comunicar.
Así que, Que tenemos que tener muy consciente eso, ¿no? Que por el amor que nos tiene, nos quiere y comunicar que es esto. para bien nuestro. Para bien O nuestro, sea, de nuestra esto alma. es algo que sale de nuestra esfera de vivencia, de pensamiento, pero pues así es. Y amigos, el tiempo cruel se termina. Sí, muy Y rápido. pues Ujú. gracias por su amable presencia. Alejandro, gracias por estar Gracias. con nosotros. Gracias, Muchas gracias doctor y gracias. gracias a todos Y ustedes. nos oímos, nos vemos la próxima semana. Claro que sí. Buenas noches. Buenas noches.